Hola y bienvenidos. Si recordamos un poco dónde lo dejamos la última vez, estuvimos viendo cómo empezó a arder la mecha en Norteamérica, ¿no? Sí, vimos esas primeras chispas en el Valle del Ohio. La tensión entre Francia y Gran Bretaña, las alianzas con la Confederación Iroquesa. Y bueno, todo aquello que culminó con un jovencísimo George Washington sufriendo esa derrota tan humillante en Fort Necessity. Exacto. Y aquello no fue una anécdota. Fue, como dices, una humillación para el Imperio Británico. Y estaba claro que en Londres no se iban a quedar de brazos cruzados. Desde luego. A principios de 1755, la guerra ya era, bueno, era un hecho, aunque no estuviera declarada. Pero había algo diferente. ¿A qué te refieres? Que no era una guerra europea que se desbordaba hacia las colonias, como había pasado antes. No, esta vez el fuego había empezado allí, en la frontera americana. La pregunta no era si iban a responder, era cómo. No enviaron una carta de protesta, enviaron un ejército. Querían resolver el asunto del Ohio de una vez por todas. Vale, pues vamos a meternos ahí. Porque enviar un ejército profesional es una declaración de intenciones en toda regla. ¿Por qué una escalada tan bestia? Y sobre todo, ¿a quién le dan el mando de algo tan crucial? Pues a ver, para el gobierno británico, para el duque de Newcastle, las acciones de los franceses eran una amenaza directa a su proyecto imperial. Creían que les querían cercar. Eso es, que querían frenar su expansión. Así que la decisión fue drástica. Enviar 2 regimientos de infantería, el 44 y el 48, directamente a Virginia. Y esto es importante. ¿El qué? Que no hablamos de la milicia colonial, no, eran tropas regulares, soldados profesionales británicos. Entrenados para luchar en Europa, en campo abierto. Exacto, una fortaleza en un campo de batalla europeo, pero, como veremos, una trampa mortal en los bosques de América. Y el hombre al mando de todo esto. El general Edward Braddock. Por cómo acabó la cosa, me da que no era un experto en guerra de guerrillas. No, en absoluto. De hecho, la elección de Braddock ya te dice mucho de la mentalidad británica de la época. ¿Por qué? Porque lo eligió el duque de Cumberland no por su brillantez en el campo de batalla, que era más bien poca, sino porque era un administrador implacable, un fanático de la disciplina. O sea que veían el problema en América como un lío de desorganización, no de estrategia. Justo. Creían que necesitaban a alguien que pusiera firmes a los colonos, y Braddock era ese hombre. Un burócrata militar con muy malas pulgas. La receta para el desastre, vamos. Es que es un error de cálculo imperial de manual. Braddock llega a Virginia en febrero de 1755 y desde el minuto 1 se dedica a chocar con todo el mundo. Un tipo con don de gentes, por lo que veo. Poquísimo. Chocó con las asambleas coloniales. Ignoró los consejos de la gente de allí. Intentó imponer una jerarquía militar rígida a gente que llevaba luchando de otra manera durante generaciones. Se ganó a pulso la antipatía general. Bueno, pero más allá de su carácter, su misión era clara: marchar hasta el fuerte Duquesne y expulsar a los franceses. Eso es mover un ejército a través de cientos de kilómetros de bosque. Suena a pesadilla logística. Pesadillas poco, fue algo monumental. A ver, las fuentes que manejamos describen una columna de más de 1,5 kilómetros de largo. 1,5 kilómetros. Sí. Imagina una serpiente de casacas rojas y metal avanzando a paso de tortuga. En la cabeza, unos 300 hombres de infantería ligera intentando explorar, con Thomas Gage al mando. Y detrás de ellos, abriendo camino, supongo. Claro, los zapadores. Cientos de hombres talando árboles, ensanchando un sendero que apenas existía. Y luego, el grueso del ejército. El propio Braddock. Braddock, su estado mayor. Y aquí hay un detalle fascinante. Con ellos iba un joven George Washington, como ayudante de campo voluntario. Ahí estaba él. Y para colmo, gravemente enfermo de disentería durante casi todo el camino. Vaya tela. El futuro héroe de la Revolución en su primera gran campaña, doblado de dolor. ¡Qué baño de realidad! Y detrás de ellos, pues, más infantería, la artillería pesada, una fila interminable de carros, las mujeres del campamento, el ganado. Avanzaban poquísimo cada día. Era lento, ruidoso y agotador. Es una imagen potentísima. Ese desfile militar perdido en mitad de la nada, tan fuera de lugar. ¿Y cómo iban de moral? Se sentían invencibles. Pues sorprendentemente la moral era altísima. El 9 de julio de 1755 estaban ya a menos de 15 kilómetros del fuerte. Casi lo tenían. Sí, la comida escaseaba, pero la sensación era de victoria inminente. Esperaban llegar, plantar los cañones y que el fuerte se rindiera. O incluso encontrarlo abandonado.
Cruzaron el río Monganela con mucha cautela, eso sí, porque sabían que había riesgo de emboscada, pero la confianza era total. Vale, tenemos a esa enorme columna británica llena de confianza a punto de llegar. Y mientras tanto, ¿qué pasa en el fuerte Duxne? ¿Están haciendo las maletas aterrorizados? Todo lo contrario. A ver, el comandante del fuerte, Contrecoeur, estaba preocupado, claro. Sabía que no podía resistir un asedio. El fuerte era demasiado pequeño, ¿no? Iban a quedar a luchar una batalla defensiva a la europea, encerrados. Para ellos eso era una locura. Así que su única opción era salir a por ellos. La mejor defensa es un buen ataque. Precisamente. Su única esperanza era tender una emboscada antes de que los británicos pudieran desplegar su artillería. Y esa misma mañana del 9 de julio envió una fuerza de ataque. ¿Y quién iba al mando? El capitán Daniel Liénard de Beaujeu. Y la fuerza era muy heterogénea. Apenas un centenar de soldados regulares, unos 150 milicianos canadienses y luego el grueso, más de 600 guerreros indígenas, los expertos en ese terreno. Exacto. Ottawas, Potawatomis, gente que sabía luchar en el bosque. Su plan era interceptar a Braddock en el camino. O sea, que tenemos a las dos fuerzas moviéndose casi a ciegas una hacia la otra. Los británicos, lentos y confiados, los franceses y sus aliados, ágiles y desesperados. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Consiguieron su emboscada? Pues no del todo. Fue casi un choque accidental, frontal. La vanguardia británica de Gage se topó de bruces con la fuerza de Beaujeu en el bosque. Menudo momento. Hubo una confusión total, un tiroteo breve y caótico, y en los primeros disparos, Beaujeu, el comandante francés, cae muerto. Vaya, nada más empezar. Eso podría haber sido el fin del ataque. Podría haberlo sido, sí. Pero su segundo al mando, el capitán Jean-Daniel Dumas, tuvo unos nervios de acero. En lugar de ordenar la retirada, gritó a sus hombres que se dispersaran. Y eso lo cambió todo. Se escondieron entre los árboles, se desvanecieron. Los franceses, los milicianos y sobre todo los guerreros indígenas se ocultaron a ambos lados del camino. Y la columna británica quedó atrapada en medio. Era un blanco perfecto, de más de 1 kilómetro de largo. Y ahí está, el choque de dos formas de hacer la guerra. Los británicos, atrapados en su propia formación, que en Europa era su gran ventaja, pero que aquí se convierte en una trampa mortal. Fue una carnicería, una masacre. Los regulares británicos intentaban formar líneas, hombro con hombro, como les habían enseñado. Disparando a ciegas contra los árboles. Descargas de mosquete inútiles, mientras recibían un fuego mortífero desde todas partes. El pánico se apoderó de la vanguardia, que retrocedió y chocó contra el cuerpo principal. Se formó un atasco humano terrible. Un caos absoluto. Y los colonos, las tropas provinciales que iban con ellos. Ellos sí sabrían cómo luchar así, ¿no? Lo intentaron. Los virginianos buscaron cobertura, empezaron a disparar desde detrás de los árboles. Pero aquí es donde vuelve a aparecer Braddock. ¿Qué hizo? Las fuentes cuentan que iba a caballo de un lado a otro, furioso, golpeando a sus hombres con el plano de la espada para que volvieran a la formación. No me lo puedo creer. En plena masacre. Estaba tan obsesionado con la disciplina europea que su única respuesta fue exigir más de lo mismo que los estaba matando, y fue en medio de ese caos cuando una bala le alcanzó. El general cae y el ejército se desmorona. Es la crónica de un desastre anunciado. Totalmente. Con Braddock herido de muerte, la poca disciplina que quedaba se evaporó. La batalla se convirtió en una huida desesperada. Una desbandada. Abandonaron armas, cañones, suministros, todo. El ejército más poderoso del mundo deshecho por una fuerza inferior a la que apenas pudieron ver. Una derrota devastadora. Y las consecuencias inmediatas de esto, más allá de la humillación. Las consecuencias son enormes. Braddock muere 4 días después. Washington, a pesar de estar enfermo, consigue organizar lo que queda de la retaguardia y evitar un exterminio total, lo que curiosamente aumenta su reputación. Pero el plan de conquistar el Valle del Ohio se ha ido al traste. Hecho añicos. Y no solo eso, se ha convertido en la peor derrota británica en América hasta la fecha. La noticia le llega a William Shirley, que se convierte en el nuevo comandante. Y para él es un golpe doble. Doble. Sí, porque no solo se entera del desastre militar, sino que le comunican que su propio hijo, que era el secretario de Braddock, ha muerto en la batalla. ¡Qué terrible! A nivel estratégico, la frontera de Virginia y Pensilvania queda completamente desprotegida, abierta a años de incursiones. ¿Y el impacto psicológico tuvo que ser brutal? El mito de los casacas rojas invencibles, roto en pedazos. Exacto. Esa es quizá la consecuencia más profunda.
Demostró de la forma más sangrienta que los regulares británicos no eran invencibles en los bosques de América. Y por otro lado, reforzó muchísimo la alianza de los franceses con las naciones indígenas, que vieron que se podía ganar. La guerra, lejos de acabar, no había hecho más que empezar. Una sola batalla que lo cambió todo. La gran apuesta de Londres, esa expedición de Braddock tan imponente, acabó en caos y muerte a orillas del Monongahela. Y dejó una lección que los británicos tardarían mucho en aprender. En América, la guerra tenía otras reglas. La adaptación y el conocimiento del terreno eran más importantes que la disciplina ciega. Y esa eficacia de la guerra de guerrillas será clave en la siguiente fase del conflicto, que es justo lo que exploraremos en nuestra próxima conversación. La brillante estrategia francesa que siguió a esta victoria y la llegada de una figura que lo dominará todo, el Marqués de Montcalm. Lo cual nos deja con una idea final para reflexionar. Después de una victoria tan aplastante para el bando francés y sus aliados, ¿quedaba alguna posibilidad realista de que los británicos se recuperaran en Norteamérica? ¿O, por un momento, estuvo el destino de todo un continente a punto de decidirse en aquella mañana caótica en el bosque?